Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una edición más del podcast semanal donde estoy revisando las noticias más importantes de esta semana y en esta ocasión vamos a entrarle un poco a la grilla esta de Ricardo Anaya y López Obrador, la acusación que hay por parte de la Fiscalía General de la República, y también voy a comentar un poco otra nota que salió hoy, o bueno, creo que salió desde ayer, pero que hasta hoy, digamos, tuvo más resonancia sobre algunas prácticas de compañías de oxígeno que yo creo que deben de ser todo un escándalo y del cual se ha hablado poco. Pero bueno, acabo de leer un comentario que me decían que me colgué mucho en la edición pasada y tienen razón, entonces esta la voy a tratar de hacer más breve porque últimamente ya me he colgado demasiado. Y aparte ahorita tengo otras cosillas también que atender porque no me doy abasto la carga de trabajo que tengo, pero pues están saliendo cosas interesantes ahí, estén al pendientes de las entrevistas que estoy por subir. Estoy esperando ya nada más unas cosillas para ya poderlas subir, pero van a estar interesantes, se las recomiendo. Pero bueno, vamos a entrarle de lleno. Eh, Aquí en esta nota resumí un poco de qué iba el asunto, y resulta que durante el fin de semana pasado Ricardo Anaya publicó un mensaje en Twitter diciendo que López Obrador lo quería encarcelar porque la fiscalía estaba yendo en su contra, este, con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024 y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener, yo sigo en la lucha por un México mejor. Ese fue como el mensaje, y ya se echó todo un video, en un tono bastante dramático, por cierto, como que le está gustando este asunto de la martirización a Ricardo Anaya, como que le quiere sacar ventaja por ahí, pero tampoco veo muy, así como no veo muy consistente la acusación de la fiscalía, y ahorita le vamos a entrar a ese tema. Tampoco veo muy consistente la defensa de Anaya, o sea, yo lo veo con bastante temor ante una cosa que parecería no tendría tanto sustento, pues se ve demasiado nervioso, este, como para una acusación así, ¿no? Ahorita lo vamos a comentar. El caso es que solté esta acusación el fin de semana, desde el 21 de agosto, y en la mañanera de lunes López Obrador le respondió diciendo que pues él no tenía nada que ver, y llevan casi toda la semana pues con dimes y diretes en este rollo, ¿no? Que si eh, de quién era el corrupto, y están ahí contando algunas anécdotas en el caso de López Obrador. Hoy hasta se burló más López Obrador y dijo que casi que hasta le convenía que fuera Ricardo Anaya el candidato, como diciendo pues va a estar tan fácil pasarle por encima que sería como cosa fácil, ¿no? AMLO le responde al más reciente tuit de Ricardo Anaya y le pide que no sea marrullero y dé la cara. ¿Yo qué tengo que ver con el citatorio?, cuestiona. Nosotros no somos represores, no odiamos, no somos como ellos, agrega. Este y pues ahí llevan con ese asunto pues ya un par de días, ¿no? Se supone que Ricardo Anaya tiene que ir a declarar este jueves al reclusorio norte, y ese fue el motivo por el cual la fiscalía le envió el famoso citatorio, ¿no? Por ahí salieron algunas notas, una de Reforma firmada por el reportero Abel Barajas, que yo respeto bastante en estos temas de asuntos judiciales, y mencionaba que a Anaya le están siendo imputados tres delitos, que es lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, por todo el caso de los sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética, la compra de agronitrogenados y demás, en todo el asunto de Emilio Lozoya, que ahorita se reactivó pasando las elecciones intermedias. Pero no sé cómo lo ven ustedes, a mí me genera muchas dudas este lo que hemos visto, más allá de que pues ahí se están diciendo y tirando obviamente políticamente, que curiosamente otro asunto que a mí me llama la atención es como pues Anaya se quedó bastante solo. O sea, yo no vi que hubiera
un respaldo por parte de sus correligionarios, de los mismos panistas, movilizaciones en la calle, que ahí también denota un poco la debilidad de este personaje políticamente, ¿no? O sea, sus videos en redes pues pueden tener cierto alcance, pero no lo veo con la atracción que él supone, ¿no? O sea, no acaba de convencer ni a los mismos sectores de derecha. Ricardo Anaya, por ahí vi que algunos panistas como Diego Fernández de Ceballos le estaban criticando esta postura de que dijo que iba a abandonar el país, o sea que iba a salir huyendo ante esta acusación. Si es una acusación tan floja como él dice, pues a qué le tiene tanto miedo. este, pues si le sería mucho más fácil en términos políticos, pues evidenciar la corrupción del actual gobierno si se defiende aquí, ¿no? Eh, pero llama la atención por varios asuntos. Y hoy por la tarde, la Fiscalía General de la República comenta este asunto, ¿no? Publica esta nota informativa, una versión pública, y dice que los altos funcionarios de Odebrecht en Brasil, Gilberto N., Marcelo N., Luis N., señalaron en actas ministeriales en dicho país su intención de obtener del año 2012 controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana, y para ello entregaron sobornos a Emilio N., o sea, Emilio Lozoya, como un primer pago de $10 millones para garantizar el control sobre esa producción petrolera. Y pues aquí cuenta de cómo Emilio Lozoya le puso dedo a Anaya y lo acusó de recibir 6.800.000 pesos para que votara a favor de la reforma energética, que privatizaría la producción petrolera mexicana en favor de empresas extranjeras como Odebrecht. Pero aquí está el tema, ¿no? Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad fue entregada a Ricardo N. por una persona de confianza del propio Emilio Lozoya, cuyo nombre es Norberto N., misma cantidad que le entregó a Ricardo Anaya en las instalaciones de la Cámara de Diputados en el año 2014. Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el diario de debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional, quedó constancia de que Ricardo Anaya votó a favor de la misma. Los testigos Miguel N. y Froilán N. manifestaron haber presenciado diversas visitas de Ricardo Anaya y otros legisladores a las oficinas de Emilio Lozoya en la Dirección General de Pemex, lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales. La secuencia de todas las diligencias señaladas, que pueden aportarse en versión pública, y aquí lo ponen con mayúsculas, más otras adicionales, evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias, bla, 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 bla. Y ese es como el posicionamiento que saca la fiscalía, ¿no? A mí me genera muchas dudas porque, si bien es cierto que es una versión pública, que no se puede decir todos los elementos de prueba, no se menciona de manera enfática que haya otros elementos de prueba consistentes. O sea, lo que te mencionan es que dos testigos, que quién sabe quiénes sean, Miguel N. y Froilán N., que algunos dicen que estaba diciendo Anaya que son personajes cercanos a Lozoya, que vieron a Anaya en las oficinas de Pemex, pues no es necesariamente una prueba sólida y contundente, ¿no? Recordemos que estaba la aprobación de la reforma energética todo ese año y yo no veo un elemento así que sea tan convincente. En el caso, por ejemplo, de Lavalle, pues sí había un video de un operador político suyo recibiendo el dinero, ¿no? Si hubiera algún tipo de material adicional, pues a lo mejor tendríamos más elementos, pero a mí me preocupa y me huele a fiasco por parte de la Fiscalía General de la República, porque aquí, por lo que comentan, hay que esperar, digo, ojalá nos sorprendan, pero yo veo que está medio floja esta acusación. No veo cuentas de banco, un rastreo más puntual de a dónde fue a parar ese dinero en poder de Ricardo Anaya, cómo lo distribuyó. No sé, me genera muchas dudas este comunicado que sacó la Fiscalía General de la República.
Y y pues vamos a ver qué pasa, pero por el otro lado también les comento, pues esta postura de Anaya de fugarse del país, este, sin siquiera dar la cara y demás, también está denotando una gran debilidad por parte del político. Ya después estaba como medio corrigiendo, ¿no? Y se ha dedicado como a pues lanzar retos y tratar de encender políticamente las redes, que es a lo que le está apostando, a construir su candidatura presidencial a partir de las redes. Ahí estaba su gira esta por México, que pues no pasó gran cosa, simplemente se evidenció como un personaje falso, porque pues como que nadie le acababa de creer ese asunto de su cercanía con la gente y de cómo se maravillaba de cómo vivía la gente que iba a trabajar todos los días en transporte público, en el metro, ¿no? Ya de repente se diluyó y dejó ese asunto y ahora reaparece, y esto también le da un poco de oxígeno y de vida política al mismo Anaya, ¿no? Porque era completamente intrascendente lo que decía en últimas fechas, no encendía. Entonces también por eso yo me pregunto pues qué necesidad tenía la fiscalía, eh, si nos van a salir con un fiasco como el que yo me estoy oliendo. este que no digo que ya sea un fiasco, hay que ser muy cuidadosos en este aspecto, pero sí digo que huele, tiene un tufo muy fuerte a ese asunto, y realmente pues había necesidad de inyectarle aire y oxígeno político a Anaya, que pues no se ve que su candidatura presidencial esté prendiendo mucho, ¿no? Yo veo bastantes divididos a los panistas. No creo que después de los resultados que obtuvo en el 2018 muchos miembros de su partido vayan a querer apostarle otra vez a una candidatura presidencial de Anaya. Por ahí algunos personajes de derecha han señalado que hace falta un liderazgo que haga frente a López Obrador y que no se ve necesariamente eh, pues este asunto de Ricardo Anaya, ¿no? Por acá se está tratando de defender diciendo que la unidad de inteligencia financiera no cuenta con alertas en contra de Ricardo Anaya, que es una nota de multimedios. Este, la unidad a cargo de Santiago Nieto ha señalado que la investigación penal se basa exclusivamente en los dichos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Es decir, híjole, este asunto me huele a que va a acabar mal. Y y si a la mera hora la fiscalía no sale con una pifia de ese tamaño, pues habrá que ahora sí pasarle, eh, habrá que pasarle la voz al fiscal Hertz Manero para que presente su renuncia, porque esto ya sería el colmo de la lentitud con la que han operado, que el mismo López Obrador reconoció hace 1 o 2 semanas, por aquí lo comenté, que hacía falta más acción en la fiscalía. Y si en respuesta a ese apretón de tuercas que le dio López Obrador a Hertz Manero y la fiscalía, nos salen con un fiasco en la acusación de Anaya, va a ser bastante grave este asunto. Obviamente Anaya está haciendo un drama gigantesco. López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan solo suman 30 años de prisión. Menos mal que su fuerte es la venganza. Vamos para adelante hasta donde tope. Y que también por ahí recordaron, y recordaron bien, que realmente la acusación fue de los mismos panistas. Acá está. Incluyendo una acusación de Ernesto Cordero, que es un personaje cercano a Felipe Calderón. De hecho, era su gallo para sucederlo en la presidencia del país en 2012. Nada más que fue tan desastrosa la gestión de Calderón que ahora resulta que su séquito quiere hacernos creer que fue un gran presidente cuando pues ni sus mismos compañeros de partido lo aguantaban y le dieron un manotazo y pusieron a Josefina Vázquez Mota, con la que acabó peleada, en lugar de su gallo, que era Ernesto Cordero, en ese entonces secretario
de Hacienda, y posteriormente senador, y que fue el mismo Cordero quien presentó la denuncia contra Ricardo Anaya por lavado de dinero. Esto obviamente muchos han también mezclado el tema de los sobornos de Odebrecht con lo de aquella nave industrial en Querétaro, que fue el tema por el que se le persiguió a Ricardo Anaya durante las campañas presidenciales por parte del presidente Enrique Peña Nieto, y que también fue un tema que quedó ahí como al garete. Entonces no está del todo claro este asunto. A mí en lo personal, después de seguirle la pista a estos personajes durante ya varios años, me da la impresión de que el miedo de Ricardo Anaya pues tiene que ver con que siente pasos en la azotea, porque sí, sí tiene cola que le pisen, ¿no? La manera en que se movió el líder del, del PAN en la Cámara de Diputados fue muy notable, y como dijo el mismo Javier Corral cuando se estaba disputando la presidencia del partido contra Anaya, a Anaya se le habían hinchado las manos de aplaudirle a Peña Nieto. Lo vimos ahí muy feliz con la aprobación de la reforma energética, diciendo que iba a traer una serie de beneficios a México que no llegaron. O sea, ya pasaron ya varios años de la reforma energética y se ha demostrado hasta el cansancio que lejos de traer un beneficio fue perjudicial para el país. Entonces ya de entrada eso yo creo que debilita mucho la posición del mismo Anaya. Eh, y por otro lado, pues este ascenso meteórico que tuvo durante el periodo que estuvo en la Cámara de Diputados, este, pues no se puede explicar sin una operación política bastante hábil, en la cual fluyó muchísimo dinero. O sea, no nos hagamos tarugos. Hubo acusaciones también de diputadas del PAN en San Luis Potosí, si no mal me equivoco, de que pues había un faltante importante de dinero que no aparecía por parte de la bancada del PAN, y que Ricardo Anaya, pues entre otras cosas, fue acusado de usar los recursos del partido para promocionarse personalmente cuando fue dirigente del PAN, y eso generó muchas rencillas y muchos resentimientos entre otros sectores del panismo que no lo quieren. Entonces, ahora que sale este, a esta acusación, a martirizarse, a hacerse la víctima, más allá de qué tan sólida o no esté la acusación de la fiscalía, pues evidenció que está muy solo Ricardo Anaya. O sea, yo no vi a grandes sectores de la derecha mexicana movilizarse y demás, ¿no? Sí, por ahí le dieron ahí su palmadita en el hombro, pero no pasó de ahí. Entonces, vamos a ver en qué acaba este asunto, pero a mí me huele a fiasco de la fiscalía. Yo creo que va a pasar algo muy similar a lo que ocurrió con todo el estruendo que se hizo en un principio con la captura y extradición de Emilio Lozoya, y que después pues se fue diluyendo y quedó como por ahí. Yo creo que en este caso podría pasar lo mismo, y por el contrario pues sería muy grave que terminen deteniendo a Anaya y demás si no hay pruebas consistentes. O sea, en el caso de Lavalle, que está detenido por un asunto similar, por lo menos había un video en el que se mostraba ese asunto, y que también curiosamente el operador de Lozoya que participó en la entrega de ese dinero está hoy también en libertad. No, no pisó la cárcel por esta figura de testigo protegido y demás, pero pues a mí esto nada más me genera más dudas de cómo está operando la Fiscalía General de la República. Este divorcio que tiene entre Alejandro Gertz Manero, el fiscal, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, pues ha sido bastante preocupante, porque se ve que la Unidad de Inteligencia Financiera lo vemos muy movidos. Esa es la percepción que tenemos, y parece que hay un embudo gigantesco ahí en la Fiscalía que no avanza. Ya estamos a mitad del sexenio, y yo creo que si de aquí a diciembre no pasa algo concreto, López Obrador debe de dar un manotazo en la Fiscalía. Obviamente también con todo este asunto que yo siempre he criticado de que la Fiscalía es autónoma, pues es un cuento
que fue como una concesión retórica que le hizo López Obrador a la derecha, decir que la fiscalía iba a ser autónoma, que él no iba a meter las manos y demás, pero realmente pues no es autónoma, o sea, por favor, o sea, hay que ser muy ingenuo políticamente para tragarse ese cuento, ¿no? Y que justamente pues eso hace más difícil que pueda haber un manotazo así de un decreto, como hizo con la secretaria de la Función Pública, María Indira Sandoval, López Obrador pueda quitar a Gertz Manero y poner a alguien más, que tampoco veo que haya muchas opciones en la baraja. Yo creo que pues el candidato natural sería Santiago Nieto, ¿no? Que va con la espada desenvainada y que habría que ver cómo opera, pero en los primeros 3 años pues le ha dado mucho más resultados su gestión frente a Gertz Manero, en comparativa, ¿no? Entonces yo creo que tendrían que darle toda una vuelta por el Congreso para destituirlo, en caso de que sea la opción, pero lo veo complicadito, o sea, porque pues ahí puede haber muchas trabas también en el Congreso y demás. Por eso yo critico mucho este rollo de que la fiscalía es autónoma y demás, porque nada más te complicas la vida de a gratis, porque cuando con una cosa que pues sabemos que no opera así en términos reales, ¿no? Pero bueno, básicamente en eso va la grilla. La verdad no tengo tantas cosas. Yo pensé que iba a tener más cosas que comentar de este asunto, pero creo que esta va a ser la edición más corta del podcast semanal hasta donde vamos, para compensar todo lo que me tardé la vez pasada. Y pues hay que también esperar a ver en qué, cómo se va desarrollando este asunto. Vamos a ver qué pasa mañana, el jueves, con si se presenta, no se presenta, si acaba huyendo, ¿no? Y que también llama la atención con qué facilidad estos personajes que son perseguidos por la fiscalía se van del país, ¿no? Y ya se volvió casi como un procedimiento que la fiscalía se filtra, que van contra determinado personaje, caso Tomás Herón, que sigue prófugo, vinculado con la manipulación de evidencia en el caso Ayotzinapa, entre otras linduras del sexenio pasado, y ya simplemente se van y ya después tienen que emitir ficha roja con la Interpol y demás, pero también yo creo que deberían ser más cautos en la fiscalía para evitar que pasen estas cosas, ¿no? O por lo menos tenerles muy claro el rastro de a dónde se fugan estos personajes y a dónde están huyendo. Por ahí otra vez se reactivó el tema de... Por aquí lo tenía. Se reactivó el tema a raíz de lo de Anaya, de que este asunto, de que Peña Nieto y Videgaray también estarían en la mira dentro de la denuncia. El expresidente y Videgaray estarían en la misma causa que Anaya, Lavalle y otros. Y digo, sí, aquí te contaban que había que un juez de control había determinado que había elementos para vincularlos a proceso y demás, pero este cuento pues ya lo venimos oyendo hace un año, desde lo de Lozoya, y no vemos claro. Yo la verdad no veo todavía elementos sólidos, contundentes, que me hagan pensar que esta vez va en serio contra Peña y contra Luis Videgaray, y que paradójicamente también hemos visto una parálisis con todo el tema de la consulta popular. Se hizo mucho barullo, fue una cantidad importante de votos la que se consiguió en la consulta popular, que fue desdeñada por algunos sectores, pero ahora pues ya no sabemos qué va a proceder o cómo va a avanzar ese proceso. Todo está bastante pues al garete, ahí al aire, y me parece también una irresponsabilidad del mismo López Obrador, que en un primer momento estuvo movilizando a la gente para que saliera a votar de una manera ahí muy descafeinada y muy ambigua, y a la mera hora, ya que la gente salió y expresó una opinión, pues no se ve claro la ruta que se va a seguir por ese asunto, ¿no? Se veía más claro entre algunos grupos de convocantes de la consulta popular, el grupo de Pigmenio Ibarra y demás, con Omar García entre otros, Alina Duarte, pero por parte del gobierno yo no he visto claro, por parte del Congreso tampoco veo que se le esté dando mucho seguimiento a ese tema del
de la consulta popular o cómo va a ser este proceso para castigar los crímenes del pasado. Entonces parece que todo se está quedando en mera política, pues del escándalo, de mucho barullo, pero mucho ruido y pocas nueces, diría por ahí el dicho popular, ¿no? Y me parece grave porque la principal promesa de López Obrador pues era la lucha anticorrupción. Si ustedes se fijan, en el último año sobre todo, López Obrador le ha bajado 2 rayitas al tema anticorrupción en sus discursos oficiales, sobre todo a la hora de rendir cuentas, y yo creo que va a ser algo que va a ser notorio ahora en que rinda su que es el tercer informe de gobierno ya el próximo 1 de septiembre. Ya están circulando o ya están circulando algunos spots en los que menciona algo de estos temas. Obviamente no abandona del todo la retórica de la lucha anticorrupción, pero no lo está defendiendo o esgrimiendo o diciendo con la misma intensidad que en el primer año de su mandato. Y esto tiene que ver con la falta de resultados, porque a final de cuentas sigue habiendo pocos personajes de alto perfil detenidos. Está por ahí Rosario Robles, está el senador Lavalle, por este caso de Odebrecht, Lozoya, que no sabemos exactamente cuál es su estatus, pero pues hasta donde entendemos está cómodamente en su casa, en el mejor de los casos, durmiendo y descansando después de todas las fechorías que hizo. Está por ahí Juan Collado, que es también un personaje importante, sobre todo con toda la trama de lavado de dinero en Andorra, del cual tampoco sabemos nada. No sabemos si hay avances de la fiscalía, no sabemos absolutamente nada de ese tema, que es otra gran veta de corrupción que se podría perseguir y que no estamos viendo que se persiga. Otro gran asunto pues era todo el tema de la operación Zafiro, que también involucraba a estos mismos personajes. No hemos visto que el gobierno federal mueva un dedo en una causa que era originalmente del gobierno de Javier Corral, que también se quedó pues ahí. Le apostó todo Javier Corral a ese tema de enjuiciar a César Duarte y pues no pasó nada en los 6 años de mandato de Corral, que ya va de salida, que ahora anda muy amigui de López Obrador y demás. Y el mismo Enrique Alfaro también ahora como que ahí medio pactaron una tregua momentánea con López Obrador. Después de que se les desfondó todo este asuntito de la Alianza Federalista, que tampoco nunca se vio que fuera a caminar para ningún lado. Y como que se está viendo reacomodo de fichas. De hecho, por ahí alguien comentaba el otro día que no era en balde que López Obrador ya les estuviera diciendo a los gobernadores entrantes, sobre todo de Morena, les pedía que hicieran auditorías para poder procesar judicialmente a algunos personajes en los estados donde salgan, porque necesita López Obrador políticamente pues subir sus bonos en esta lucha anticorrupción, porque todavía el sentimiento popular, incluso entre sus mismos seguidores, es que está quedando a deber la cuarta transformación en este tema de la lucha anticorrupción. Lo que se perfilaba como un maxi proceso judicial de gran escala, histórico, con la detención de Emilio Lozoya, no ha pasado absolutamente en gran cosa en un año, salvo la detención de Lavalle, ¿no? Que digo, está bien, pero se queda cortisísimo para el nivel de saqueo, corrupción que hemos visto pues sobre todo en el último sexenio, y que también llama la atención que personajes afines al calderonismo pues siguen también gozando la vida a todo lo que da, ¿no? No se ve que vaya a haber imputaciones de ninguna índole contra estos personajes. Me parece grave, o sea, después de todo lo que hemos visto de pues varios manejos turbios, del manejo de dinero público, de acusaciones contra Calderón muy directas. En esta semana el ex policía Herrera Valles, que por acá también está el tweet que a mí me llamó la atención, me pareció curioso. ¿Dónde está? Hablaba pues de los alcances de Calderón, ¿no? De cómo el cinismo que tiene para decir que se perseguía políticamente a personajes como Ricardo Anaya, ahí como tirándole a López Obrador bajita la mano, y salió
el ex jefe de la policía, Javier Herrera Valles: eres un cínico, Felipe Calderón. A mí me encarcelaste 4 años por darte a conocer la colusión de Genaro García Luna con la delincuencia organizada, y yo no era tu opositor, hasta voté por ti. ¡Pum! Estuvo fuerte. Y esto se debe a un tuit que posteó Calderón, que decía: lo que queda claro es que en México se libera y elogia a los delincuentes y se persigue a los opositores. O sea, yo no entiendo la lógica de Calderón de estar todo el tiempo tuiteando cosas con la cola tan gigantesca que tiene este personaje. O sea, es increíble el nivel de cinismo, de desfachatez, de miseria humana al que llega el expresidente Calderón, que es el menos indicado para hablar de temas de buen gobierno y asuntos por el estilo, ¿no? Y bueno, pues digamos que la oposición en México está completamente desarticulada, y lo vemos también con este asunto que ya ni me acordaba, pero ahorita que pasé por el tweet me acordé de cómo los dirigentes de los 3 partidos, PRI, PAN y PRD, pues los remanentes del Pacto por México, que aprobó la reforma energética, ahí medio se salió el PRD, pero digamos que los que se quedaron con el partido, que son los chuchos, Nueva Izquierda, Jesús Zambrano, pues de alguna manera generaron condiciones para que se aprobara esta reforma, entre otras, ¿no? Porque también los 3 votaron la reforma educativa y otras que han resultado muy, muy perjudiciales, y que ahora como no les alcanzaron los votos, han desplegado toda una campaña para conseguir en tribunales o por otras vías lo que no pudieron conseguir en las urnas con el voto popular. Y lo vemos ahorita que fueron a Washington esta semana a hacer el ridículo, la verdad, a entregarle a la OEA, la Organización de Estados Americanos, también conocida como el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos en América, pues un informe de que supuestamente había habido involucramiento del crimen organizado en el pasado proceso electoral. Es una acusación patética, lamentable, vergonzosa. Y yo lo que comentaba es que en lugar de movilizar al pueblo mexicano ante su reclamo, es decir, si de veras hubo una injusticia como ellos alegan, pues que convoquen a la gente, ¿no? Que las convoquen a las calles a movilizarse, a generar presión política, no a irle a chillar a Washington, a Luis Almagro, al golpista Luis Almagro. O sea, porque no le están yendo a pedir ayuda a cualquier personaje, sino a un golpista descarado, aberrante como Luis Almagro. Y esto te dibuja de cuerpo entero a la oposición. Y justo yo lo comentaba, en lugar de movilizar al pueblo mexicano ante su reclamo, el bloque opositor va a quejarse a Washington para ver si desde allá pueden conseguir algo de lo que no consiguieron en las urnas. El acto pinta de cuerpo entero a los partidos que paradójicamente permitieron el crecimiento y el florecimiento del narcotráfico en México. Porque digo, no se puede negar que de Vicente Fox, los 2 sexenios de la docena trágica panista, como yo le llamo, Vicente Fox, Felipe Calderón y después Enrique Peña Nieto, pues generaron el ambiente actual en el que nos encontramos. O sea, el narcotráfico en la época de Zedillo no estaba a los niveles después de estos personajes que acabo de mencionar 20 años después. Entonces es asqueroso, es patético la manera en que se fueron allá a lamerle las suelas a un personaje como Luis Almagro en la OEA para tratar de obtener lo que no pudieron obtener por el voto popular. Y lo mismo está pasando en Campeche con todo el tema de el recuento que van a hacer de voto por voto, casilla por casilla, que ahora resulta que los calderonistas, y por ahí veía un tuit que me pareció también indignante, ahora resulta que los calderonistas están promoviendo el voto por voto, casilla por casilla, ¿no? Y lo vi el otro día con ¿cómo se llama? El que fue el expresidente del INE, Luis Carlos Ugalde. Aquí ponía, ¿no? Voto por voto, casilla por casilla. ¿No era así la demanda de transparencia? Y como burlándose de un tuit que por ahí publicó Mario Delgado, quejándose del asunto, ¿no? Es decir, es el colmo del cinismo que Ugalde salga a decir esas cosas después de que fue pues una pieza clave en el fraude electoral del 2006, y ahora resulta que todos los calderonistas piden recuento voto por voto, casilla por casilla en Campeche. Son unos cínicos, son demócratas de conveniencia.
López Obrador dijo hoy, que fue el 20 de agosto, que está bien el recuento de votos en Campeche, pero criticó los bandazos de las autoridades electorales. Y yo coincido con él. Porque bueno, López Obrador pues no iba a decir que estaba en contra del voto por voto casi con casilla, ¿no? Que fue su eslogan durante muchos años, y como que lo querían acorralar por ahí y él dijo, no, pues yo estoy a favor del voto por voto para que está bien que quede claro. A final de cuentas realmente a López Obrador no le importa tanto la gubernatura de Campeche, pero sí es de llamar la atención como en estos casos sí van a hacer recuento de voto por voto cuando no ocurrió ni en el Estado de México, ni en Coahuila, ni en Puebla, ni en muchas otras. Es decir, las autoridades electorales, una vez más, han demostrado que están a favor de la derecha. No hay más a dónde hacerse. O sea, no habíamos visto una cosa similar en elecciones estatales anteriores y curiosamente se da en un lugar donde hubo un resultado apretado entre Morena y la oposición, ¿no? Entonces, pues esto te habla del el nivel que se está manejando en la grilla y en la política mexicana. O sea, es lamentable el nivel de estas instituciones y yo creo que hace falta una limpia a fondo. Se debe de reformar ese tema, una reforma política que vaya a fondo, no nada más cosmética, y que por ahí ya se estaba calentando la posibilidad de quitar a todos de un plumazo, ¿no? Ahí el mismo Ricardo Monreal, el pasado 20 de agosto, pasaron muchas cosas el 20 de agosto. este bueno, él lo hizo desde el 18, pero yo me enteré el 20. Desde el 18 de agosto había hablado que ya estaban ahí calentando la reforma político-electoral y que incluía también pues quitar a todos los magistrados del Tribunal Electoral y también la posibilidad de renovar a todos los consejeros del INE, recortando el número de personas que integran estos órganos electorales. Yo veo todavía difícil que lo puedan sacar, si no pues, pudieron sacar en el Congreso el periodo extraordinario para lo de la revocación de mandato, que era un tema que le interesaba, ese sí le interesaba a López Obrador. No veo que vayan a tener la fuerza política necesaria para generar esto, aunque, ojo ahí también, esta tregua que están ahí sosteniendo López Obrador y Enrique Alfaro puede mover cosas en el Congreso, ¿eh? O sea, si Alfaro mueve ahí sus legisladores, con todo y que Dante Delgado sí esté muy distanciado de López Obrador y te traigan ahí hasta un conflicto personal, creo que se pueden mover cosas en el Congreso si Alfaro y López Obrador van juntos en algunas causas. Y lo comentábamos hoy en Rompeviento, ahí en Momentum, con Alejandro Almazán, Jesús Cervantes, Ernesto Ledesma y Alberto Nájar, sobre la grilla que traen en la UDG, en la Universidad de Guadalajara, con el grupo de Padilla, que históricamente pues, es el gran cacique de la Universidad de Guadalajara, vinculado pues primero al PRI y después por muchos años al PRD, y que digamos tiene un coto de poder muy, muy claro en la capital de Jalisco, y que había habido mensajes tanto del grupo, bueno, del mismo presidente López Obrador, como del grupo de Enrique Alfaro, para ver si en una de esas se podían sacudir el cacicazgo de Padilla, cuyo poder, entre otras cosas, pues reside en la Feria Internacional del Libro, ¿no? Que es un evento muy grande que a partir de ahí se mueven a intelectuales, a escritores, en función de intereses políticos. Y llamaba la atención cómo esta alianza, pues ahí échenle ojo a lo que comentamos en la mañana sobre el tema, podría también mover cosas en el Congreso, que fue un apunte que hizo Jesús Cervantes que a mí me pareció muy interesante, y que por ahí todavía Morena podría conseguir cosas en el poder legislativo, y sería interesante ver cómo opera Movimiento Ciudadano en estos asuntos, porque digamos que ya tiene al PT y al Partido Verde de su lado, y si suma a Movimiento Ciudadano se podrían lograr cosas, y yo creo que les convendría a los dos, tanto a Movimiento Ciudadano como a la Cuarta Transformación. Por eso no descartemos tampoco que sí se pueden mover por ahí algunas cosas en el Congreso. Yo todavía no lo daría por hecho, pueden pasar muchas cosas en esa negociación, pero sí puede haber
eh, pues algunas negociaciones interesantes de que si tú me apoyas para sacar tal reforma como la reforma política, yo le doy más presupuesto a Nuevo León y Jalisco. O sea, puede haber ahí una serie de movimientos y de enroques en el tablero político que pueden resultar muy, muy interesantes. Y bueno, está todavía todo el tema de las vacunas, ¿no? Que ahí siguen algunos personajes impresentables y algunos, el bloque duro de la derecha mexicana, de los ultras, que ahora ya no quieren, ya no exigieron vacunas para todos los niños como sí lo hacían la semana pasada y pues ahí les tuve que poner los pantallazos. Por acá se los puse, ¿no? Se los restregué en la cara porque luego te salen con que no dijeron lo que sí dijeron. Y pues ahí están las pruebas, ¿no? En el Twitter muy claramente. Pues ya ayer me estaba burlando de porque estaba viendo esta nota de que la FDA advierte sobre uso de vacuna en menores de 12 años, de la vacuna Pfizer. Y pues aquí ves cómo hay personajes de la ultraderecha que primero te reclaman y te dicen que lo suficiente, ¿cuánto vale la vida de un niño? Lo suficiente para comprarle vacunas a todos los niños. 3 doritos después, te reclaman otra vez la misma persona y te dicen, oye, el liandro trespecero. No sé qué, qué quiso decir con eso, ¿no? Pero me encantó el adjetivo o el término de liandro trespecero. Nadie está pidiendo vacunas para menores de 12, sino de 12 a 18, que es lo que ha autorizado tus patrones, pero no las quieren comprar. O sea, dicen una cosa, luego dicen otra y así se la van llevando, ¿no? El chiste es que tienen que encontrar medios para canalizar su rabia y pues por eso comenté yo que andaban rabiosos y pues sí, efectivamente. Y algunas otras pifias y delicias, ¿no? Como esta de Adela Micha posteando que Mauricio Toledo, el gángster, ex legislador, que se encuentra en Chile, y en la nota ponen una foto del finado pintor oaxaqueño Francisco Toledo, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y pues se le fueron ahí las críticas. Yo también me carcajeé de que decían que pues era el resultado del periodismo que se practicaba en Televisa durante muchos años, ¿no? Y creo que tienen razón en ese sentido. Y también está este otro video que causa mucha polémica de una mujer quejándose en la alcaldía de Xochimilco de que se había formado porque les habían dicho que le iban a poner la vacuna Pfizer y a la mera hora nada más les iban a poner la Sinovac, de origen chino, y le molestó a la mujer e hizo todo un reclamo señalando que era una injusticia. Y yo por ahí comenté que pues a mí se me hace absurdo que prefiera no vacunarse porque no le tocó la marca que ella quería, la sociedad de consumo en tiempos de la pandemia. Los medios son responsables en buena medida de contribuir a generar esta percepción entre las personas. Hay una guerra comercial disfrazada de noticias. Y esto se me fueron también encima los conservadores diciendo que son teorías conspiranoicas, eso de la guerra comercial de las vacunas, que la gente está en su derecho de elegir libremente la vacuna que quiera ponerse. Yo digo, pues sí, pero estamos en una situación de emergencia. Y la emergencia y lo principal es que la gente no se muera. Si puedes ir de compras a Estados Unidos, a Europa, por las restricciones que están poniendo allá, pues ese es otro tema. Y también como lo comenté en Momentum en la mañana, pues me parece a mí absurdo y estúpido que en vez de que nos cuestionemos y critiquemos el hecho de que se pongan restricciones absurdas en otros países para dejarte entrar con vacunas aprobadas o avaladas o palomeadas o como le quieran decir por la Organización Mundial de la Salud, en lugar de eso nos quejamos de que no nos pusieron las marcas gringas, que ha habido toda una operación de lobby político y mediático para posicionar a las vacunas de las marcas estadounidenses por encima de otras, ¿no? Y esto ya lo vimos, o sea, pues parece que ya no se acuerdan de todo el escándalo que se hizo cuando se compraron aquí los primeros lotes de la vacuna Sputnik. Pues acuérdense cómo estaban de rabiosos los sectores más ultraderechistas con todo este tema, criticando que no había información científica y que no era ciencia lo que se hacía, que era un intento del gobierno ruso por
posicionar su vacuna. Una serie de delirios, y que no vemos que eso mismo lo digan ahora que quieren vacunar a 40 millones de menores de edad que no tienen riesgo, o es mínimo el riesgo que tienen. Estaba diciendo López-Gatell que el riesgo de hospitalización en menores de edad por COVID-19 es del 0.004%. Es decir, ridículo, o sea, es ridículo. Ya, si quieren ahondar en este tema de las vacunas, pues ya está el video pasado que me colgué bastantito. Y luego me dicen que no existen estas cosas de el lobby farmacéutico y demás, cuando también vemos esta nota que sacó el The Bureau of Investigative Journalism, el Buró de Periodismo de Investigación con sede en Gran Bretaña. Sacó un reportaje el 25 de agosto del 2021 en el que señala cómo compañías de oxígeno, o que venden y producen oxígeno, operaron políticamente y generaron toda una serie de mentiras, desinformación, para asustar a los mismos responsables de los hospitales. Y mencionan sobre todo un caso en Guanajuato, en el que un hospital en Guanajuato quería construir una planta de oxígeno para poder abastecer a la gente que lo necesitaba por el COVID-19, y que estas empresas operaron para, a través de mentiras, a través de chantajes y otra serie de operaciones, para impedir que se construyera esta planta y que pudieran hacer negocio con la venta de oxígeno. Y las empresas señaladas son Infra, por acá viene más claro, Grupo Infra y Praxair o Praxair. Las dos principales empresas proveedoras de oxígeno de México difundieron información falsa e intimidaron legalmente a hospitales con el único fin de mantener e incrementar sus ganancias durante la pandemia, sin tomar en cuenta las necesidades de los pacientes de COVID. Esto es una atrocidad que debe de ser castigada. O sea, imagínense, yo me acuerdo mucha gente, sobre todo en diciembre, enero pasado, estaban buscando oxígeno desesperadamente, no había, y resulta que los dos principales abastecedores amenazaron con demandar a varios hospitales que pretendían construir sus plantas de oxígeno para impedir que la gente se muriera. O sea, es aberrante esta situación, cómo se ha destapado este asunto. Y yo creo que es un tema que debe de irse a fondo. O sea, esto no solo ameritaría cárcel para varios directivos de estas empresas, creo que además amerita cosas como la extinción de dominio. O sea, quitarles ya de plano la capacidad de operar a estas empresas, porque no es posible que en una situación de emergencia, donde la gente se está muriendo, donde el oxígeno se convirtió en un insumo muy valioso para mucha gente que estaba siendo hospitalizada, había toda una escasez y demás, y que te salgan con que estos canallas miserables operaron para hacer negocio y lucrar con el sufrimiento de la gente mientras estaba la situación de la pandemia. Es algo inadmisible completamente, y yo creo que debería ser un escándalo mucho mayor al que ha sido, ¿no? O sea, yo no he visto que haya tantas reacciones por este tema, pero es tremendo. O sea, yo lo estaba leyendo y decía, no puede ser que haya eso, ¿no? De acuerdo con el reportaje, por lo menos 6 hospitales ubicados en 5 estados mexicanos recibieron cartas en las que las empresas aseguraban que el oxígeno fabricado en plantas propias podía matar a pacientes, lo que es falso. Es decir, le sembraron miedo a los directores de los hospitales para que ellos pudieran hacer negocio vendiéndole oxígeno a la gente cuando no se daba abasto la gente y necesitaba para sobrevivir. Es decir, aquí es cuando ves la bajeza, la miseria, la ruindad de estas empresas canallas, miserables, que están dispuestos a vender lo que sea, a lucrar con la vida de las personas con tal de llenarse los bolsillos. Esto es imperdonable, y yo creo que debe de haber consecuencias graves sobre este asunto, y por eso yo me carcajeo de la gente, de los fanáticos de ultraderecha, que luego ahí me llegan al Twitter y me dicen que estos asuntos, la guerra comercial
con el tema de las vacunas, que son invenciones mías o invenciones de los chairos conspiranoicos, ¿no? Que eso no existe, que el libre mercado se regula solo, cuando hemos visto grandes abusos como lo del gas. Esto también es imperdonable, y yo creo que la Secretaría de Salud, la Fiscalía deben de tomar cartas en este asunto, porque de alguna manera contribuyeron a entorpecer las labores del sector salud para llenarse los bolsillos, para hacer dinero, para lucrar con el sufrimiento de las personas. Es inadmisible, imperdonable, y debe de haber consecuencias para estas empresas. O sea, algo debe de suceder. Yo creo que una multa económica se quedaría corta, porque ¿cuántas personas habrán muerto por falta de oxígeno que sí pudieron salvarse? Digo, es una cosa muy difícil de medir y de comprobar con documentos, pero que te habla de la magnitud de los alcances de estos canallas que son dispuestos a vender lo que sea con tal de volverse millonarios, ¿no? Pero bueno, por esta ocasión vamos a ir cerrando el podcast semanal que voy a subir hoy mismo. Va a salir en caliente. Porque yo me había comprometido a subirlo los miércoles, pero luego últimamente se me está cargando demasiado de trabajo los miércoles. Me está costando un trabajito, entonces pues ya iremos ahí pues subiendo una vez a la semana, pero ya no prometo un día como tal. Hoy bajó un poquito y ya tuve oportunidad de hacerlo hoy, pero está cargadita la chamba y todavía tengo cosas que hacer. Son casi las 8 de la noche y todavía voy para un par de horas más de labor. He estado preparando algunos materiales, ahí luego se los comparto, se los difundo. Y pues para que estén al pendiente, pueden seguirme en redes sociales, en Manuel H. Borbolla en el Twitter y en el YouTube, que ahí sí les pido que me echen la mano con el YouTube, porque imagínense, en el Twitter tengo poco más de 32,000 seguidores, y acá en el YouTube andamos un poco bajos, y sí me interesa subir los niveles en YouTube para precisamente poder hacer más cosas. Andamos en 3,980 suscriptores. Ojalá que ahora esta semana logremos llegar a los 4,000, lo cual me daría mucho gusto. Y ahí pueden ver pues todo el material, que ya es bastantito. O sea, parece que no, se va rápido, pero a partir de que empecé hace 5 meses con este proyecto, pues ya algo hay de trabajo recorrido, ¿no? Pero me gustaría mejorar la cantidad y la calidad de los videos. Creo que todavía se pueden hacer cosas más interesantes, más a fondo. Y por eso mismo necesito que me ayuden suscribiéndose al canal, para que estén ahí al pendiente de las notificaciones. Y tampoco les quita mucha cosa, porque no es que yo esté subiendo todo el tiempo cosas, ¿no? Ahí subo 2, 3 videos por semana. Pues nada más les aparece una notificación de que lo subí. Yo estoy suscrito a varios canales que me gustan. Y a veces, pues, aunque no te guste el video que postean eso, pues ya nada más te avisa. Y hasta puedes suscribirte sin activar las notificaciones, que es darle clic a la famosa campanita, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo ahí que le echen un ojo al canal. Manuel H. Borbolla, bueno, Manuel Hernández Borbolla en YouTube. Estoy igual en Facebook, que también ahí va creciendo la interacción. Y acá está ahí están otros videos, ¿no? Así es como me pueden encontrar en YouTube. Y estoy igual en Facebook, que acá he notado en seguidores también andamos un poco bajos todavía, pero muy participativa la gente en el Facebook, y eso me da mucho gusto. Luego me sorprenden que cosas como este pequeño ensayito que hice sobre el individualismo, a raíz de comentarios que leí por ahí, se compartió bastante bien, tuvo muy buena receptividad este tema. Luego yo creo que también en días que estén flojos o semanas que estén flojas, voy también a ahondar en otros temas, porque yo soy de la idea de que no sirve de mucho hablar todas las semanas de noticias si no se aborda a la par que otros temas de índole espiritual, filosófica, temas que le permitan a la gente como expandir ahora sí que el horizonte de su pensamiento, porque
en las noticias se tienden a reproducir muchos discursos que ya damos por sentado, pero no se suelen cuestionar esos discursos. Entonces, digamos que la gente está atrapada, la gente que todo el tiempo está consumiendo nada más noticias, vive atrapada como en una jaula mental, que son los temas que se discuten en los medios, que son muy limitados y son delimitados o marcados por la agenda hegemónica de quienes sustentan el poder. Entonces, muchas veces salirse de ahí es necesario para generar un pensamiento crítico más amplio. Y con el tema del medio ambiente, que le he metido más o menos en las últimas semanas, que me siguen ahí recordando y diciendo que a muchos les gustó el debate con Cuadri, precisamente pues este tipo de espacios sirven para poner en evidencia esas contradicciones que no se sostienen, ¿no? Pero como está muy cerrado todavía el espacio mediático, pues es importante ir a abrir brecha en estos temas, que por cierto, pues uno de los temas que estoy trabajando justamente tiene que ver con medio ambiente, y pues ahí les estaré avisando ya cuando estén. Yo creo que entre la próxima semana, a más tardar, ya debe salir a la luz, y vamos a entrarle a fondo a varios de estos temas que se quedaron por ahí un poco ambiguos. Pero bueno, muchas gracias a la gente que me sigue con sus comentarios y demás. Me da mucho gusto leerlos. Leo prácticamente todos los comentarios que me hacen tanto en Facebook como en YouTube. En el Twitter no tantos, pero no todos, no me doy abasto. A veces se me traspapelan o se me pierden por ahí. Hay gente que me dice, oye, te comenté esto en Twitter, pero la verdad no lo vi. Sobre todo cuando ahí me llueven las oleadas de bots en contra. Se me pierden por ahí entre tanto insulto. Pero bueno, procuro leer casi todos los comentarios. No los puedo responder todos por obvias razones, pero me gusta como esa interacción, porque luego también los comentarios que me hacen muchas personas a mí también me ayudan a replantearme las cosas, ¿no? Y creo que es algo de lo interesante cómo se han ido cambiando y transformando los medios, en que ahora nos permiten esta interactividad y el poder tener una relación más estrecha con el comunicador. Creo que enriquece mucho este proceso nuevo del consumo de los medios digitales en redes sociales. Y yo le comentaba a mi madre hace unos días que pues estas cosas no pasaban. O sea, si tú te querías comunicar con Jacobo Zabludovsky en los 80s, pues iba a ser muy difícil, ¿no? Tenías que hablarle por teléfono, a ver si te tomaban la llamada y demás. Y ahorita pues le puedes mandar un mensaje por Twitter, por Facebook, en los comentarios de YouTube. Y digamos hay una retroalimentación muy interesante que ha modificado completamente la manera en que funcionan los medios de comunicación, el financiamiento de los mismos medios, y que creo que pues ese es el camino a futuro. O sea, quien siga pensando que los medios van a depender de la publicidad oficial, pues sigue atrapado en un paradigma del pasado. Lo de hoy, nosotros como periodistas, pues es este asunto de construir audiencias, y por eso me da mucho gusto la gente sobre todo la gente que yo ya identifico a varios, que son muy participativos, que están muy al pendiente de todo lo que estoy publicando, que a veces me echan muchas flores, inmerecidas, por supuesto, pero que me da gusto esta interacción y cómo se va conformando este asunto. Y pues uno lo menos que puede esperar es estar a la altura de las expectativas, precisamente para generar un cambio más informado en todo lo que tiene que ver con el consumo de noticias, que hay una cantidad de mentiras increíbles que circulan en función de intereses de poder. Entonces uno que está un poco ajeno a esos intereses de poder, o a los clásicos, o digamos que uno tiene intereses de poder contrahegemónicos, porque digamos mi visión es contrahegemónica, tanto a nivel nacional como internacional y demás. Muy crítico yo del capital financiero transnacional, inversión privada y todas estas cosas que en los medios siempre se aplauden. Pues yo soy muy pues crítico de los beneficios que traen estas cosas, ¿no? Entonces, pues me da mucho, bueno, todo este rollo es para decir que me da mucho gusto contar con una audiencia informada en general, bastante aguerrida, y que pues por ahí nos seguimos leyendo. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Nos vemos la próxima semana y por aquí andamos. Chao, chao.